todos. Hoy aprenderéis a hacer un regulador de voltaje de 5 voltios con conector USB hembra. Comenzamos. Aquí tenemos un regulador de tensión de 5 voltios, conocido como L7805. Como vemos en la imagen, está compuesto por 3 patillas o también llamadas pines. La primera patilla se utiliza para conectar el voltaje de entrada, por ejemplo, una fuente de alimentación, una batería de 9 voltios, etc. La segunda patilla es el GND, irá conectado al negativo. Por último, la tercera patilla es para la salida de voltaje, que ya sale regulada a 5 voltios. Bien, aquí tenemos un conector USB hembra. Vamos a identificar sus patillas. Si nos fijamos, podemos observar que está compuesto por 4 pines. El pin 1 se utiliza para conectar el voltaje de 5 voltios. El pin 2 se utiliza para la comunicación de datos negativos. El pin 3 se utiliza para la comunicación de datos positivos. El pin 4 se utiliza para la conexión del GND o tierra. El USB tipo A es un estándar normalizado, es muy común verlos en los ordenadores o en las power bank. Bien, en nuestro circuito regulador de 5 voltios, utilizaremos el pin 1 y el pin 4. Son los encargados de transportar el voltaje. Para ver la conexión de manera más sencilla, he diseñado el siguiente esquema. Para la entrada de voltaje, podemos utilizar una batería o una fuente de alimentación. Recordad que el voltaje de entrada tiene que estar entre 7 y 35 voltios como máximo. Para la salida de voltaje, tendremos 5 voltios fijos y estables. Para conseguir estabilizar el voltaje de entrada y salida, utilizaremos 2 condensadores electrolíticos de 10 microfaradios, uno para la entrada y otro para la salida. Así tendremos un voltaje estable en el circuito. Este circuito también funciona sin los condensadores, pero no lo recomiendo, ya que el regulador 7805 estará absorbiendo todos los picos elevados de voltaje, al final terminará quemándose. El regulador L7805CV puede entregar a la salida una corriente máxima de 1,5 amperios. Para cargas de más de 1 amperio, es necesario colocarle un disipador de aluminio, uno como el que vemos en las imágenes. De esta manera disipamos el exceso de temperatura del regulador. Recuerda que si quieres, puedes darle al botón de gracias, con él me estarás apoyando para seguir mejorando el canal. Bien, comenzamos con el montaje paso a paso. Colocamos el regulador 7805 en la protoboard. Cogemos los 2 condensadores electrolíticos y los colocamos como se observa en el vídeo. Mediante un cable conectamos la parte negativa de los condensadores. Conectamos el pin 1 del regulador al positivo del primer condensador. El pin 2 irá conectado al negativo de los 2 condensadores. El pin 3 lo conectamos al positivo del segundo condensador. Conectamos el pin 1 del regulador al positivo. El pin 2 irá conectado al negativo. Bien, ahora vamos a conectar el USB hembra. Para ello le soldamos 2 cables, el cable rojo para el positivo, y el cable negro para el negativo GND.
La conexión es muy sencilla. Conectamos el positivo, el de color rojo, al pin 3 del regulador, el GND de color negro, lo conectamos al negativo de la protoboard. Bien, para la prueba real, utilizaré una fuente de alimentación y un módulo LM2596. Bien, voy a alimentar el regulador 78059 voltios. Recordar que para la entrada de voltaje del 7805, puede ir entre 7 y 35 voltios. En mi caso he regulado la salida de voltaje del módulo LM2596 a 9 voltios. En la primera prueba revisaremos el voltaje de salida del 7805. Si nos fijamos, está regulando sin problemas, obteniendo 5 voltios en su salida. Bien, la segunda prueba consiste en suministrarle 12 voltios a la entrada del regulador. Si nos fijamos, seguimos teniendo 5 voltios. Para la tercera prueba le conectaremos un motor de 5 voltios con conector USB macho. Esta prueba consiste simplemente para verificar la conexión del conector USB hembra. Si nos fijamos, el funcionamiento entre los dos conectores es correcto, entregando 5 voltios al ventilador. Por último, voy a comprobar la corriente que está consumiendo el ventilador. Recordar que el regulador puede entregar a la salida 1,5 amperios como máximo. Si nos fijamos, el multímetro nos da una lectura de 210 mA, que es igual a 0,21 amperios de consumo. Por lo cual, es correcto para conectarlo al 7805. Gracias a todos por seguir apoyando el canal. Si te gustan mis vídeos y a la vez estás aprendiendo con ellos, no te olvides de dejar un like, compartir con tus amigos, y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.